Bien, hola, ¿cómo están? Buenas noches, espero que se encuentren bien. Vamos a seguir con nuestro siguiente capítulo, que es la neurociencia de las emociones. Ok, continuamos. Seguramente habrás pensado o reflexionado mientras leías cómo nos condicionan los pensamientos que tenemos día a día. Ten en cuenta que tenemos alrededor de 70.000 pensamientos diarios. Y como vimos, el miedo originado por ellos es una emoción muy condicionante para que enfermemos. Los pensamientos negativos o limitantes que tenemos a diario por cuestiones banales, arraigados por las creencias que tenemos con experiencias, pueden sugestionar y condicionar en gran medida nuestro estado del ser. Como ya vimos, para bien cuidándonos o para mal teniendo efectos nocivos en nuestro cuerpo o nivel fisiológico o cognitivos. Cuando tomas el placebo, se activan los mismos circuitos de tu cerebro. Nuestra forma y manera de pensar, la intensidad que lo otorgamos a estos pensamientos y la repetitividad de los mismos pueden crear estragos para que nuestro cuerpo y nuestro futuro, la metacognición de la que hemos hablado, es un factor fundamental para poder gestionar la mente y que los innumerables placebos de la vida y la actualidad de este mundo, la falsa felicidad de las redes sociales, por ejemplo, que nos inventan vivir una vida con una sonrisa y mostrar solo lo mejor de nuestros para tener reconocimiento. No nos dañen. Me atrevo a escribir mis pensamientos finales sobre este concepto para ti y que es Y es que en la vida, en nuestros días tan veloces y en la rutina que caemos, existen muchos placebos sociales y culturales. Y no hablo de medicamentos o sustancias inertes, sino de frases que generan una positividad extrema. Tienes que ser feliz, de estereotipos por cumplir para lograr felicidad. Debes comportarte así, debes sentir así, debes actuar así para lograr la aceptación de estándares culturales y sociales, en fin. Todos los placebos, algunos impuestos y otros ilusorios, que no hacen más que generar expectativas que terminan dañando nuestra mente y nuestro cuerpo. Y aunque todo lo que escribí más arriba te haga bien o te haga feliz, estoy seguro que no será por mucho tiempo. Nadie encuentra la felicidad y el bienestar en el afuera si no se mira adentro primero. Nuestra forma y manera de pensar pueden crear estragos para nuestro cuerpo y nuestra mente. El mejor placebo para tu mente y tu cuerpo es creer que la felicidad está dentro tuyo, en tus valores y virtudes, no fuera. Empieza a pensar como piensas, empieza a pensar en que crees en ti y del mundo que te rodea. Te vas a sorprender cuando te detengas a hacerlo. Cree siempre en ti. En los momentos más difíciles, aún más, es el mejor placebo que te dará bienestar físico y mental. Ignacio Mayoni. El doctor en bioquímica, neurocientífico, quiropráctico y conferencista, dedicado al estudio de la mente humana y la física cuántica. El placebo eres tú, de Joy Dispenza. Eso también lo vamos a leer. El placebo eres tú, de Joy Dispenza. Siguiente tenemos mis pensamientos, mi creación, mi salud. Para terminar con este breve capítulo,
Déjame decirte que podría ser tan extenso como una biblioteca, pero la idea principal de este libro es tocar los temas importantes que tengan relación con las emociones, y aún así podríamos crear 1000 apartados más, pero terminaría siendo un libro de anatomía y cerebral y te aburriría seguramente. Todo lo contrario que a mi propósito, que te genere curiosidad por querer aprender más sobre la relación mente, cuerpo y alma, o también conocido como ser. Hasta aquí hemos visto cómo está dividido básicamente nuestro cerebro: reptilimbico, corteza y prefrontal. Cómo funciona la neuroplasticidad, cómo ejercitar nuestra matriz, hemisferios cerebrales, etcétera. Pero hay algo muy importante que quiero mencionarte, y es cómo tus pensamientos cambian tu estado de ser, tanto tu mente como tu fisiología. Y para esto entrarán en escena el lóbulo prefrontal, nuestro centro ejecutivo, y la neuroquímica. Debes entender que ocurre en tu cuerpo cuando piensas lo que piensas. El lóbulo frontal, además de ser el centro ejecutivo, es el que te permite imaginar, crear, soñar, y es el lugar donde radica tu conciencia. Y vaya que esto es sumamente importante, porque mientras más hagas conscientes tus pensamientos, más gestionados podrán estar. Ahora imaginemos dos estados diferentes con los pensamientos, pero quiero aclararte algo sobre ellos antes de seguir. El lóbulo frontal, además de ser el centro ejecutivo, es el que te permite imaginar, crear. Los pensamientos son diálogos internos que tenemos. Podríamos dividirlos en dos grandes grupos: los pensamientos de carácter organizacional, que no conllevan un impacto emocional asociado. Son del tipo: ¿qué voy a comer esta noche? ¿Qué zapatillas me pongo? Utiliza, ¿Utilizo lapicero negro o azul? Y luego tenemos los pensamientos que tienen un impacto emocional, los funcionales y disfuncionales. Y sobre esos dos estados vamos a trabajar, tanto si tu pensamiento es funcional o disfuncional. Y además es recurrente. Tu lóbulo frontal activará circuitos de redes neuronales, los cuales activarán o desactivarán poda sináptica, circuitos de redes neuronales. Tu estado del ser, tu mente, cambiará si tus pensamientos cambian. Si tus pensamientos se repiten y son los mismos unos y otra vez, tanto tu mente como tu cuerpo seguirán siendo los mismos. Cuando estas redes se conectan, reflejan lo que has estado imaginando con tus pensamientos y crean una imagen o representación interna. La representación interna creará si la emoción asociada es intensa que lo que has imaginado. Esos pensamientos se conviertan en experiencia real en tu mente y empezarás a sentir la emoción en tu cuerpo. Lo imaginario se ha vuelto real, lo que sentimos. Por eso tenemos nervios, miedo o pánico cuando se acerca la fecha de rendir un examen, o sentimos mariposas en la panza antes de ver a la persona que nos atrae. No me quiero adelantar, pero las emociones son las expresiones químicas de nuestro cuerpo. Una vez que esto ha pasado, comienza el trabajo de la neuroquímica y la epigenética. Todas las emociones tienen asociados una expresión química. Para el miedo y el estado de alerta es el cortisol. Para las sensaciones placenteras y de relajación, la dopamina. Para la felicidad o bienestar, la serotonina. Y el efecto y la empatía, la oxitocina, etcétera. Pero hace que nuestra mente
traduzca los pensamientos y los químicos emocionales lleguen a nuestras células. Una vez que la secuencia ha comenzado, tu cerebro crea diferentes mensajeros químicos neuropéptidos que actúan como neurotransmisores y viajan por todo el cuerpo hacia las células, donde se acoplarán a ellas para transmitir el mensaje al ADN celular. Aquí las células entienden que lo que has imaginado ha ocurrido. Por esto decimos que el cerebro no entiende de realidad o imaginación cuando el ADN ya tiene la información. Lo que sucede es que activa ciertos genes o apaga otros, haciendo que haya coherencia y respalde tu nuevo estado mental y corporal. Cuando un gen se enciende, empieza a crear nuestras nuevas proteínas asociadas al nuevo pensamiento, y cuando un gen se apaga o se debilita, deja de liberar proteínas como lo hacía. Y todo esto puede medirse fisiológicamente en tu cuerpo. Las emociones son las expresiones químicas de nuestro cuerpo. Ahora imagina cómo cambian tus células con tus pensamientos o diálogos emocionales disfuncionales, lo cual además de tener un estado de alerta y vimos todo lo que ocasiona, produce que tu sistema inmunológico se debilite, ocasionando que tu cuerpo sea una vía fácil de entrada para cualquier patógeno. Empieza a identificar quizás porque hay gente que enferma o tiene malestares físicos tan seguido y otras no. En cambio, cuando tus pensamientos son funcionales, la expresión del ADN de tus células y las posteriores activación de genes para que liberen nuevas proteínas asociadas al pensamiento harán que tu sistema inmunológico se fortalezca, que tu sistema nervioso simpático no se active con facilidad, ya que los pensamientos funcionales repetitivos y bien gestionados han acallado aquellos que te generaban un malestar. Infinidad de estudios han demostrado que las experiencias positivas, risas, mirar películas cómicas, recibir cosquillas, cambian radicalmente nuestra mente y nuestro cuerpo, generando nuevas neuronas y neurotransmisores, la dopamina, serotonina, oxitocina, etc., que regulan nuestro cuerpo, en especial la oxitocina cuando somos compasivos y bondadosos. Regula los núcleos amigdalinos, disminuyendo las sensaciones de miedo y ansiedad. Con todo esto quiero que entiendas algo simple. Tus pensamientos definen tu salud y bienestar. Con esto no quiero llamar al positivismo tóxico de ser siempre feliz y vivir con una sonrisa, porque es imposible, pero quiero que empieces a observar y prestar interés en lo que piensas. Todos tenemos momentos malos durante el día, absolutamente todos. Todos tenemos pensamientos disfuncionales asociados a momentos de frustración, enojo, ira, pero no podemos quedarnos con eso. Ahí radica el verdadero trabajo, es poder desapegarnos de aquello que nos hace mal para capacitarlo en algo que sea positivo. Quizás algunas cosas nos cueste muchísimo encontrarle su lado de luz, pero siempre en todo error hay un aprendizaje. Siempre en cada cosa o evento que la vida ponga delante tuyo hay un aprendizaje. Y existe algo que se llama desahogo y tienes y debes utilizarlo. Muchas veces se guardan un enojo, una frustración, una tristeza, y eso no hace más que dar vueltas y vueltas en tu cabeza, modificando tu estado corporal y mental.
te sientes enojado, desahógate y sigue. Trata de ser un aprendizaje de lo que te ha pasado y cuando cambies ese estado mental y lo practiques, habrás creado en tu cerebro un mecanismo maravilloso para poder transformar pensamientos o hechos disfuncionales en funcionales, permitiéndote un estado de salud física y mental en bienestar. Claro que no es fácil, pero inténtalo día tras día y verás cómo tu cerebro a través del sistema articulador reticular ascendente, conocido como el SARA, buscará siempre el lado positivo de las cosas, buscando las oportunidades, buscará tu bienestar, buscará tu desarrollo personal. Con esto nos despedimos de este capítulo, que seguirá conectando con el siguiente, las emociones. William James dijo, el gran descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden alterar sus vidas, alterar sus actitudes mentales. Los neuropéptidos son moléculas pequeñas formadas por la unión de 3 o más aminoácidos y son péptidos que muestran acción sobre el sistema nervioso. Entramos al capítulo 2 que es Hoy seré el maestro de mis emociones. Mandino. Las emociones. Estamos rodeados de ellas. Vivimos incansablemente sintiéndolas en nuestro cuerpo, aunque nos hagamos los tontos. Oímos por todos los lados la palabra emociones y a veces las confundimos con sentimientos, sensaciones. Pero antes de seguir, quiero preguntarte algo y que trates de responder sin avanzar. ¿Sabes qué es una emoción? ¿Cómo la definirías? Una emoción es como un placer, podría decirse. Yo creo, ¿no? Porque para que exista una emoción tiene que haber algo detrás. No puede crearse una emoción así de la nada. Si bien no hay un ascenso general ni la verdad absoluta sobre una definición en cuanto a las emociones, te darás cuenta más adelante que son absolutamente subjetivas. Por lo, por lo tanto, puede haber infinidad de maneras de explicar lo que son. En lo particular, me gustaría una definición de Mora y Sanguinetti que explica que una manera amplia que llamamos una emoción. Paso a contarte. La emoción es una reacción, una conducta totalmente subjetiva, producida por una información, ¿m? que se puede ser del mundo externo o interno, recuerdos, y es acompañada por fenómenos neurovegetativos. Pero quiero decir, pero ¿qué quiero decir con todo esto? Vayamos desmenuzando esta definición poco a poco para que podamos entender bien esto. Decimos que es una reacción. Decimos que es una reacción porque cuando nos emocionamos nos damos una respuesta, la cual conlleva conciencia, pensamiento, lo que significa que nos lleva más tiempo en responder que en reaccionar. Las emociones son involuntarias, se liberan en décimos de segundos y son inconscientes. Para que te hagas una idea, cuando estás sacando una fuente del horno y sin querer el reparador se corre, en ese momento la fuente que estuvo en el mismo infierno toca tu mano. ¿Reaccionas o respondes? Claro que reaccionas y solo sacando la mano, sino impulsando
una catarata de maldición al aire. Todo de manera involuntaria. No te imagino, querido lector, sacando la mano y diciendo, pero qué tonto he sido, cómo he podido verificar con suma atención que el repasador me había desplazado para no producirme una quemadura, que en estos momentos duele mucho. Creo que ninguno de nosotros hace esto. Largamos un pero la pucha. No quiero maldecir en este libro, claro está, que papa frita soy, algo muy de Mafalda, etcétera. Bueno, queda claro por qué una emoción es una reacción y no una respuesta. Así siempre viene así. Algo decía que viene del pasado. Las emociones involuntarias se liberan en décimas de segundos y son inconscientes. Asimismo, todas las reacciones de la misma manera. Eso significa que las emociones son subjetivas. Dependerá de cada persona que la experimente, la intensidad que otorga a la misma, la experiencia que ha pasado con el hecho de que se produce dicha emoción. Quizás para mí ver a un ratón no me produce nada, pero para otra persona es una criatura digna de una ferocidad legendaria, un tanto exagerado, pero hay personas que actúan como si el ratón los fuese a devorar. Este punto es muy importante, porque cuando alguien está mal por algo, solemos caer en la fama frase, bueno, no es para tanto, exageres. Trato de eliminar esta frase de tu vocabulario, quizás para alguien. Lo que a vos te parece una pavada es un mundo que trae consigo mucha historia emocional. Se producen por estímulos externos o internos. Esto quiere decir que puedes emocionarte hasta las lágrimas, ya sea tristeza o carcajadas de risa con una película, experimentar emociones con una canción o que las emociones puedan surgir de algo que estamos pensando, los cuales pueden ser recuerdos del pasado o la imaginación del futuro, lo que puede generarte una ansiedad anticipatoria, como vimos en Alerta, Alerta nos atacan frente a un examen o una entrevista laboral. Bueno, no es para tanto, no exageres. Trata de eliminar esta frase de tu vocabulario. Asociadas a fenómenos neurovegetativos, todas las emociones se manifiestan en nuestro cuerpo de alguna manera. Ya vimos cómo el miedo puede manifestarse con el aumento del ritmo cardíaco, pérdida de apetito. Cuando tenemos vergüenza sentimos calor en la cara. Cuando estamos enojados o con risa tendemos a apretar el puño o golpear algo. Necesitamos descargar esa energía y así con todas las emociones. Pero como todas las cosas en la vida, si no conocemos bien, solemos confundirlas. Por eso vamos juntos a describir algunas características de las emociones para que las separemos así. Por ejemplo, de los sentimientos, de los efectos, etcétera. Primero veamos de dónde proviene esta palabra emoción. Su origen etimológico proviene del latín emovere, que significa moverse hacia, lo que quiere decir que las emociones te invitan a la acción y dicha acción puede ser de defensa, del miedo o de aproximación, alegría. La segunda característica, como lo hemos visto en el capítulo anterior,
es que las emociones básicas están presentes desde el periodo prenatal. Los bebés expresan dentro del vientre materno tristeza, alegría o asco. No hace falta que le enseñemos estas emociones a nuestros bebés. Solo piensa en el momento que la madre se aleja del pequeño infante, como se desata un llanto de tristeza. Lo veremos más adelante en la teoría del apego y la importancia de la efectividad en la infancia. La tercera característica, como ya mencioné arriba, es que soy subjetivas. Ante un mismo evento, dos personas pueden tener reacciones diferentes y opuestas. La cuarta característica es que no podemos hacer nada para que no aparezcan. Ocurren irremediablemente. Ya mencioné que las emociones son involuntarias, inconscientes y automáticas. Solo imagínate la final del Mundial de Fútbol de Brasil 2014. Argentina se enfrentaba a Alemania. Si eres argentino, ¿qué ocurrió contigo cuando el Pipa Higuaín erró una clara oportunidad de gol? Seguro que te acordaste de toda tu familia. Si eres alemán, seguramente sentiste un alivio y le agradeciste a su Sabella por haber confiado en él. Este ejemplo nos servirá no solo para que veas las emociones ocurren irremediablemente frente a un hecho, sino que son subjetivas dependiendo de quién observe el hecho. La quinta característica tiene que ver con la intensidad y el tiempo de duración de las emociones. En esto sí hay como un consenso general y duran alrededor de 90 segundos. Si un minuto y medio, si un minuto y medio son tan rápidas como un Ferrari. Seguramente dirás, pero si yo las siento más tiempo, a veces estoy, a veces estoy todo el día sintiéndome de la misma manera. Esto no tiene nada que ver con la emoción en sí, si con tu manera de traer la emoción una y otra vez a tu cabeza, expresándose en tu cuerpo. Cuando entras en un bloque pensando lo mismo una y otra vez, la siguiente característica tiene que ver con lo que vimos en el cerebro del triuno, y es que estas están relacionadas con la supervivencia. Recuerda que a tu cerebro lo único que le importa es que sobrevivas. Es por eso que las emociones son importantes. Por ejemplo, el miedo nos brinda información sobre los peligros y por el contrario, algunas emociones nos brindan información de lo que nos gusta o es bueno para nosotros, como la alegría. Otra característica está ligada al acompañamiento de las emociones. Cuando experimentamos emociones, mayormente suelen ir acompañadas de aspectos corporales, sensaciones, ideas o valores, pensamientos y conductas concretas, acciones. Por ejemplo, cuando experimentamos la emoción del miedo, podemos notar una mayor tensión en las piernas, sensaciones, pensar que nuestra vida está en peligro, como los pensamientos, y salir huyendo de la situación tímida hacia la acción, algo que se caracteriza. Fundamentalmente las emociones es que son universales. Todos los mamíferos tenemos y experimentamos las emociones, son contagiosas. Vimos también lo que sucede con las neuronas espejo y cómo funcionan. Por este motivo podemos sentir tristeza cuando vemos a un amigo triste, o si tu hermano se gradúa y siente una alegría inmensa, seguramente tú también lo sentirás. Lo último que debemos aprender es que debemos diferenciar claramente una emoción de una conducta. Como vimos, las emociones son automáticas, involuntarias e inconscientes, pero por suerte tenemos un cerebro prefrontal que nos permite tener conductas adaptativas a la emoción. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que acepto tus emociones,
las, legi- las legitimizo, acepto que estés enojado, pero no acepto que rompas una silla en mi espalda para tu desahogo. Aceptar una emoción tiene que ver con el aceptar la conducta asociada a ella. Entender esto nos sirve de apoyo para mejorar las relaciones interpersonales cuando sabemos comunicarlo de una manera asertiva. Tu manera de traer la emoción y otra vez a tu cabeza expresándola. Bueno, hasta aquí nos quedamos en este capítulo. Está interesante. Nos vemos en el próximo capítulo, gente. Cuídense.